comillas, porque algunas van ligadas a las hormonas, perdón, a las proteínas, las globulinas, a esos tipos de proteínas sanguíneas, y otras van a estar sueltas, ¿no? Como son polares, viajan libremente en el agua. Y luego, bueno, pues como son polares, no pueden llegar, no pueden atravesar la membrana citoplasmática porque sabemos que, que está conformada por una bicapa lipídica. Y eso impide el paso de moléculas polares. Por eso, la naturaleza ha desarrollado estos receptores de membrana. Vía estos receptores es donde transmite la señal. Muy bien, pero hay otras señales químicas que son provocadas por moléculas no polares. Quiere decir que estas moléculas no pueden estar en contacto con el agua, ya les dije, y ¿cómo viajan? Viajan porque tienen menos repulsión con ciertas proteínas transportadoras. Proteínas transportadoras de hormonas sexuales, proteínas transportadoras de esteroides. Estas proteínas, como les dije, tienen menos repulsión. En la molécula no polar tiene una repulsión del agua, de las moléculas de agua, por ende se va a juntar, entre comillas, va a estar confinada, es el término, confinada a estas proteínas transportadas. Como les dije en la clase pasada, no hay afinidad, porque si hubiera afinidad, no se liberaría de ahí. Entonces, como están en movimiento, el movimiento es muy dinámico, muy rápido. Ya le dije el ejemplo de 100 millones de iones que pasan a través de un canal de sodio, uno por uno, en un segundo, que aunque vean ustedes la velocidad de movimiento. Entonces, cuando llegan a una estructura lipídica, ahí sí hay afinidad. Las señales no polares tienen alta afinidad por los lípidos. Si están en los lípidos, están ahí en movimiento, no es fijo, y es ahí donde dentro de la célula, en el citosol, ahí sí hay estructuras y proteínas afines que tienen alta afinidad a estas señales no polares. Como les dije, están siempre en movimiento, va a haber un momento en que se encuentren los dos, como hay afinidad, se van a unir. Y ahí es donde se produce la transcripción de la señal. Entonces, estas señales no polares, tenemos las hormonas esteroideas, ¿no? Los estrógenos, progestinas, andrógenos, glucocorticoides, mineralocorticoides, son los principales. Generalmente son hormonas. Las hormonas tiroideas, la vitamina A, retinoides y ácidos grasos. Estos son los principales, al igual que la hormona tiroidea, ¿no? Aquí en este ejemplo vemos pues que la señal polar no puede atravesar la membrana y por ende, para transmitir la señal que están en las flechitas, se tiene que unir a una estructura proteica que se encuentra en la membrana, ¿no? Que tiene dominio de transmembrana. O sea, esta proteína va a atravesar la membrana celular y va a tener contactos con el citosol. Hay una parte que es extracelular y otra parte que es intracelular. Entonces, cuando se une el ligando, pues va a producir cambios conformacionales que va a originar, pues, este es un esquema simple, ¿no? Que va a originar modificación en la función celular. Aquí también es un esquema simple porque vemos aquí que la hormona se supone está libre, no, pues no puede estar libre, tiene que estar ligada a una proteína transportadora. Una vez que atraviesa, segundo, este gráfico pues, me gustó, es interesante, pero tampoco también es muy simple. La hormona no va directamente al núcleo a unirse a unos receptores de elementos de respuesta, sino que, como les dije, se va a unir, porque no se olvide que esto también es agua, aquí también hay agua, se va a unir a un receptor que sí tiene afinidad. Y ese receptor, por supuesto, que se moviliza dentro del agua, y este receptor es el que lo va a trasladar al núcleo y va a promover, pues, la transcripción genética. ¿Ok? Muy bien, ¿así está claro? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Continuamos. Muy bien. Entonces, aquí vemos un tipo de receptor. Este es el receptor más común, que es más abundante, mejor dicho, el término es más abundante, que es un receptor que tiene tres nombres. Miren, por su forma,
parece una serpentina, ¿no? Por supuesto que es un diagrama esquemático, algo artístico, porque así no es realmente, ¿no? Pero también se le llama receptor de serpentina, se le llamaba antiguamente, ¿no? De serpentina porque pasa una serpentina. Y como ven ustedes acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y también se le llamaba receptores de 7 dominios de esta membrana. Cada estructura que atraviesa la membrana se llama un dominio. Entonces tenemos un receptor de 7 dominios de esta membrana. 7T, por ejemplo. Pero sabemos que estos receptores activan una proteína G, que es el que produce la señalización. Y a partir de eso se les denomina receptores acoplados a proteína G. Ese es su tercer nombre. ¿No? Aquí con este nombre lo que se está hablando, cuál es su mecanismo, ¿no? Va a activar la proteína G, que luego lo veremos. Muy bien, aquí igual, ¿no? Aquí simplemente aquí sí se ve el receptor proteico citosólico. Aquí también no está correcto esto, porque aquí falta su receptor, su transportador, ¿no? Su transportador. Y luego, pues bueno, este receptor en realidad se dimeriza y adimerizado es cuando activa el elemento respuesta. También está un poco simplificado, pero al menos nos indica pues cómo es que este ligando, está ligando, ¿no? Se une al receptor de membrana y promueve la transcripción genética. Ok, para que se produzca una señalización, para que se produzca un cambio en la función celular, tiene que ocurrir la recepción, ¿no? Quiere decir que el receptor recepciona, ¿no? El receptor se une, ¿no? A la proteína celular, típicamente es porque también hay a nivel intracelular en la superficie celular. Si el transmisor, el ligando es hidrosoluble, pues el receptor está en la membrana. Si el ligando es liposoluble, el receptor está en el citosol. Luego, esta unión droga-receptor va a provocar un cambio, ¿no? La transducción. No es si simplemente se une, eso origina en el receptor un cambio conformacional. Este cambio conformacional se transmite a través de diferentes estructuras citosólicas. Eso se llama transducción, ¿no? La unión produce un cambio en el receptor. Este cambio va a activar una serie de otros cambios que va a originar la vía señal-transducción. Que se producen los cambios, estos cambios, por ejemplo, apertura de canales de sodio, que va a provocar eso, eh, pro, eh, progresión de la señalización. Si es una célula lisa muscular, apertura de canales de calcio. Esto que va a provocar, la traducción es la apertura de canales de calcio. Y la respuesta es la contracción. ¿Ok? Entonces vemos que hay una traducción, que es lo que va a provocar, y hay una respuesta, que es la manifestación. ¿Qué actividad celular es desencadenada? ¿No? Esa es la respuesta. O sea, tiene que haber una recepción, tiene que haber una traducción y tiene que haber una respuesta. ¿Ok? ¿Está claro? Se une ligando al receptor. Por supuesto que hay otros componentes que lo vamos a ver más tarde. Eso va a verificar cambios dentro de la célula, dentro de la señalización celular, y estos cambios en la señalización se van a manifestar por una respuesta, que es un cambio en la función de la célula. Aumenta el ritmo cardíaco, por ejemplo, la estimulación petacardíaca, aumenta el estímulo cardíaco, se manifiesta como ¿qué? Se manifiesta como una taquicardia, se manifiesta con un inotropismo positivo, aumento de la fuerza de contracción, se manifiesta como un aumento de relajación a nivel durante el diástole, ¿de acuerdo? Eso es la respuesta, la manera como se manifiesta el proceso de transducción. Aquí para que veamos el ejemplo, la molécula se une al receptor, el receptor produce
modificaciones de diferentes proteínas, ¿no? Diferentes estructuras van a cambiar desde la transducción para que finalmente se produzca el cambio en la respuesta celular. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, es importante recalcar que en la fase de traducción de la señal por esta vía, que es una comunicación química, no se olviden, comunicación química, es una señal por varios pasos. Eso es importante que la comunicación sea por muchos pasos. ¿Por qué? Porque eso permite, pues, una amplificación de la señal. No se necesita que se una una cantidad alta de ligandos con los receptores, sino que la unión de un receptor se amplifique grandemente y la señal se manifieste, ¿no? Se manifieste el cambio en la respuesta celular. En base a esto, una pequeña cantidad de moléculas, como yo lo dije, puede producir extensas respuestas celulares. Además, lo más importante para mí en este tipo de señalización es que al ser una señal de muchos pasos, vamos a ver que hay más probabilidades de controlar, coordinar y regular este sistema. A diferencia de un sistema simple, ¿no? Hay sistemas simples que son necesarios, por ejemplo, ¿no? El sistema de las citoquinas, el sistema ¿no? Que donde se recibe la señal y la señal es un solo paso, ¿no? Se activa el STAT y el STAT va directamente, por supuesto, ahí se dimeriza, pues, ¿no? Un poco más simple. El STAT va directamente dentro del linfocito y promueve la síntesis, por ejemplo, de anticuerpos o interleuquinas o interferón. Bueno, este tipo de señalización es así un poco más simple porque es importantísimo para la vida, pues, ¿no? Si estamos ante un proceso infeccioso, ante un proceso viral o un proceso que pueda poner en peligro nuestra vida, es importantísimo que la señal sea bien rápida. Le digo, para diferenciar en las otras vías de señalización por este medio que van a dar la oportunidad de que sea más controlable, ¿no? Igual, a diferencia de la señalización por eléctrica, ¿no? La eléctrica es todo o nada, ya lo dije, ¿no? Es todo o nada. Se inicia, simplemente se produce la respuesta o no se produce la respuesta. Cuando esto exagera, hay una patología, ocurre, como le puse en ejemplo la vez pasada, por ejemplo, las convulsiones. La epilepsia es una patología donde por alguna parte del cerebro unas neuronas se activan, disparan, como es eléctrica, activan las demás neuronas y se produce todo un cuadro, pues que hemos visto de convulsiones, ¿no? Eso no se puede controlar. O sea, no hay medio para que internamente se controlen. Se tiene que controlar con medicamento o hasta que cese la señal ectópica, ¿no? Que está originando todo este cuadro de convulsiones. Entonces, el receptor activado activa otras proteínas, ya lo dije, y así sucesivamente hasta que la proteína que produce la respuesta celular final es activada. La molécula que origina la señal inicial no pasa por las vías y algunas veces no entra en las células. La información de la unión logo-receptor se transmite a la célula. En cada paso la señal es traducida en forma diferente a menudo por un cambio conformacional. Eso siempre grábenselo. Va a haber siempre un cambio conformacional. Así sea mínimo, va a haber un cambio. Porque si no hay cambios conformacionales, no hay respuesta, no hay señalización, no hay transducción. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Si es lo mismo, ¿qué cambio puede haber? Aquí en el gráfico la señal viene, se recepciona, se amplifica, se traduce y hay una respuesta. Y acá lo importante es que la respuesta siempre tiene un feedback,
negativo, ¿no? Siempre tiene un control, no tanto sobre la señal, pero sí sobre la recepción, la traducción y la respuesta, ¿no? Y es importante que siempre que hay una señalización, va a haber un sistema que contrarreste esa señalización. Tiene que ser así. Ya les dije la clase pasada. Los feedback tienen que ser negativos. La retroalimentación tiene que ser negativa. Sistemas que se activan para controlar las funciones de otros sistemas. No puede ser feedback positivo. Los feedback positivos conducen a la muerte. No hay quien controle, se produce, ¿no?, tipo loop. Se produce un loop y eso va a conducir a la muerte. ¿Ok? Hay ejemplos, pues, ¿no? Por ejemplo, la asfixia, ¿no? Una persona que no puede respirar, ¿qué ocurre? No entra oxígeno, la sangre no lleva una cantidad de oxígeno, llega, el corazón trata de aumentar el ritmo cardíaco, la sangre llega al cerebro, el cerebro está sin oxígeno, el cerebro activa mecanismos para aumentar la fuerza, la frecuencia cardíaca, pensando de que no funciona bien el corazón, y sigue llegando menos oxígeno, el cerebro sigue mandando más señales hasta que llega un momento que se produce paro cardíaco. O sea, la muerte por una persona por asfixia es por paro cardíaco. Ese es un feedback positivo. Por ningún lado hay un control. Simplemente todo es necesito, activa y produce la muerte. ¿Ok? Aquí en este grafiquito es para que vean, es simple, ¿no? Lo que dije anteriormente se traduce en este gráfico. Acá está un ligando, este es un factor de crecimiento, no es una pastillita, pero digamos, ¿no? O sea, hay un receptor con dominio transmembrana, es simple, es diferente al sitio de transmembrana, es diferente al receptor acoplado a la proteína G, es diferente al receptor de serpentina, porque el otro tiene 7 dominios de transmembrana. Este tiene uno solo, que bueno, acá este esquema está simplemente para visualizar esto, pero en realidad estos se dimerizan, ¿no? Siempre se dimerizan. Vemos que este cambio conformacional provocado por la unión de ligando hace pues de que acá haya un cambio. Ese cambio provoca que una proteína que tiene afinidad por este receptor cambiado se modifica su conformación. Eso puede ser que active una quinasa. Esta quinasa activa, fosforila, en este caso, a otra proteína que como está fosforilada, se junta, se acerca, ¿no? Se le acerca. Igual, ¿no? Al fosforilar cambia su conformación y hace que otra proteína se le acerque. En este caso, un segundo mensajero. Este puede ser una enzima, un segundo mensajero. Este segundo mensajero va a generar una molécula señalizadora. No, perdón, esta enzima va a generar un segundo mensajero. Este va a controlar su función. Simplemente es un esquema. Y así hasta llegar a una estructura que es la que va a producir un cambio conformacional. Puede ser que la señal solamente llegue hasta aquí, al segundo mensajero, y de ahí produzca cambios, ¿no? Y ya no se produce esto. Pero hay otras en que no solamente produce un mensajero, sino que también produce señalización a nivel de la transcripción genética, ¿no? Acá vemos transcripción de factores. Este es un esquema, jóvenes, ¿no? Es un esquema simple, lineal, que me sirve para explicarle los diferentes niveles que actúan la señalización, ¿no? Hay otro que es un poco más, como le dije, hay otro que es más simple, como las interleuquinas, se unen y directamente va a generar y este es el que se va a promover la transcripción genética. ¿Por qué? Porque está generando anticuerpos, pues, ¿no? O otras interleuquinas o interferones, ¿no? Moléculas que son vitales para la supervivencia. Ok, ¿alguna pregunta?
Y aquí, ¿no? Simple, otro tipo de esquema, ¿no? El estímulo externo, ¿no? El primer mensaje también será el mensajero, la civilización, receptor de membrana, transducción, y se produce la respuesta. El efecto, la parte, en este caso es una enzima, se produce la respuesta por la enzima. Puede ser una diaciclasa, por ejemplo, eso genera un segundo mensajero. O sea, este segundo mensajero, si esa diaciclasa, el segundo mensajero es el AMP cíclico, ese segundo mensajero va a provocar pues cambios, ¿no? A nivel citoplasmático y cambios a nivel nuclear. Y eso va a provocar la respuesta celular. Ya. También otro esquemita que nos muestra cómo es una señalización. Es con dibujitos más complejo y este es un poquito más simple, pero nos muestra lo mismo, ¿no? Que el estímulo llega vía una molécula cargada de energía. No se olviden de que las moléculas tienen energía porque tienen enlaces, ¿ok? Esa energía hace pues de que cambie el receptor, su conformación. Eso provoca cambios en la conformación de otras células, de otras proteínas, y a las finales produzca la respuesta. Así simple, ¿no? Simple, sin llegar a activar una enzima, un segundo mensajero, simplemente esto y el efecto que se manifiesta por una respuesta celular. Es importantísimo la comunicación celular. Una comunicación celular eh, permite pues a la célula adaptarse al entorno y sobrevivir. Puede ser que el entorno sea un poquito más agresivo y eso hace pues que para mejorar la supervivencia celular aumente su cantidad, ¿no? Hay una división celular. En otros sistemas aparece, es necesario, por ejemplo, las células madres o a nivel del feto, a nivel embrionario, hay la diferenciación, ¿no? Una célula cambia y se convierte en otra célula. Eso también lo que ocurre a nivel de la neuroglia, ¿no? La neuroglia se sabe ahora de que por algún motivo la neuroglia que estaba considerado como una célula de sostén, una célula involucrada en la respuesta inmunológica, por algún motivo esa neuroglia se convierte en neurona, ¿no? Hay acá vemos un estímulo FIG, ¿no? El A, B y C es de su entorno, el FIG es el que lo diferencia y el DIE, el estímulo DIE es el que provoca la división. Vean ustedes, entonces hay otros, eh, a nivel de neuroclia no se conoce cuáles son esas moléculas que van a estimular y que provocan pues la diferenciación. Y células que no tienen ningún tipo de relación con su entorno, lamentablemente activan los mecanismos apoptóticos y la célula fallece. Y vemos que es importantísimo que haya una comunicación celular. Aquí una cascada, en este gráfico, lo importante es esta. Es esta. 1, 2, 3. ¿No? La activación de una proteína, ya hemos dicho, se activan por cambio conformacional en el receptor, se activa una molécula ¿no? de relay, y esto activa una proteína quinasa inactiva, la activa. La proteína quinasa activa fosforila una proteína inactiva y la activa. Esta proteína quinasa fosforilada activa otra proteína, etcétera, hasta llegar a una que es la que va a producir la respuesta. Pero como siempre tiene que haber un feedback negativo, cuando hay una proteína quinasa, hay una proteína fosfatasa. Esas señales, esas flechitas discontinuas son fosfatasas. No se puede permitir jamás que esto siga y siga y siga y siga. Si eso se permite, es donde aparecen
divisiones aberrantes, es donde aparecen los cánceres, ¿no? Porque los cánceres es una división descontrolada celular, ¿no? Eso es un cáncer. Hay problemas en las fosfatasas o exceso en la actividad de la proteína quinasa, ¿no? Una actividad excesiva vence a las fosfatasas y se produce, pues, aumento de la transcripción y aumento de o la formación de una célula neoplástica. Pero vean aquí lo importante es, si existe una quinasa, existe una fosfatasa que va a desfosforilar a la proteína activada. Siempre. Todo para que llegue a su estado inactivo. ¿Ves? Inactivo, 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 inactivo. Activo, activo, activo porque ha habido una quinasa. ¿Quién lo pasa al estado inactivo? Una fosfatasa. Una fosfatasa, otra fosfatasa. Eso creo que tenga bien claro. Siempre que hay una señal que provoca o produce una respuesta, tiene que haber mecanismos que anulen esa respuesta o que eviten que esa respuesta continúe, ¿no? Porque la respuesta ya se dio, que limitan, ¿no?, la continuidad de esa señalización. Esta es una cascada de fosforilación. ¿Ok, jóvenes? ¿Está claro eso? Bien. Y aquí cuando le hablábamos de cómo es que una simple unión de un receptor se traduce en 10 a la 8 moléculas. En este caso, el receptor unido a la proteína G, se activa una proteína G activada, eso activa una adenilciclasa, la adenilciclasa genera AMP cíclicos, la AMP cíclico activa la proteína quinasa A, la proteína quinasa A va a activar quinasas, quinasas al fosforilarse, y luego el punto final es que en este caso, a nivel hepático, se va a fosforilar una glicógeno fosforilasa inactiva, se va a activar. ¿Y qué hace esta fosforilasa glicógeno activa? Va a retirar del glucógeno para formar glucosa 1-fosfato. Ya sabemos que la glucosa 1-fosfato, la genera se convierte en glucosa. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Miren, de una unión droga-receptor se van a producir 10 a las 8 moléculas. Es como se amplifica, en este caso, la señalización. Aquí, la acetilcolina, por ejemplo, a nivel de la célula muscular cardíaca, va a producir disminución de la contracción. A nivel salival, miren que la unión droga-receptor, ¿no?, va a generar secreción. Y el nivel de musculatura lisa, el mismo ligando, la acetilcolina, va a provocar contracción. Estos simplemente ejemplos de cómo es que una molécula, al unirse a un receptor y diferentes células, va a provocar diferentes respuestas. Relajación, secreción y contracción de músculo lisa estriada. Lo que también es importante en ciertos procesos, es que la señal, hemos dicho, ¿no?, según el ligando, una señal es una respuesta. Pero hay situaciones, como por ejemplo en la embriogénesis, en donde el desarrollo de un feto tiene un tiempo, en el donde la señal quiere que la señal sea mucho más rápida. Por eso aparecen las proteínas scaffolding, ¿no? Proteínas de andamiaje, porque pues, como si fuera como un andamio, ¿no? Cuando se une ligando, este proteína scaffolding va a activar varias proteínas en este caso. Y cada una de ellas va a producir una respuesta, ¿no? La misma respuesta, pero mucho más amplificada. Entonces, es más exacto que una misma señal produzca mucha más señalización que un receptor, muchos receptores se unan a un ligando, ¿no?
Las proteínas desarrolladoras pueden ser a su vez proteínas reguladoras de muchas otras proteínas reguladoras adheridas. Ese tiene un buen control. Y como le decía, esto es más importante en la parte de en la parte de embriogénesis, ¿no? Este mecanismo aumenta la velocidad y la exactitud de la transferencia de la señal. ¿No? Cuando es división celular, cuando es formación de tejidos, pues bueno, eso es una sola línea, no hay vuelta atrás, ¿no? Se tiene que formar el tejido y formar y formar y formar y evolucionar, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto, jóvenes, para empezar la siguiente? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a la siguiente. Bien, ahora vamos a hablar de los receptores, más específicamente sobre estos. Ese receptor, ya lo dije, es una macromolécula, una molécula grande, mira, que tiene 7 membranas, o sea, tiene una gran cantidad de aminoácidos. Y esta macromolécula que ha evolucionado a través del tiempo, es la que va a interactuar con una sustancia endógena, que sea un transmisor, o exógena, una droga o fármaco. Y esta unión droga-receptor o ligando-receptor va a iniciar una cadena de eventos bioquímicos que son los que van a originar la respuesta. Simplemente estoy repitiendo lo que les dije en la clase anterior, ¿no? Entonces, este gráfico me gusta, es antiguo, pero me gusta. He tratado de buscar algo parecido, pero no hay ninguna. Porque miren acá, eh, el ligando se une a sus sitios, y es simple, definitivamente es mucho más complejo esta interacción, pero ¿qué provoca? Una vez que se une, miren ustedes, aquí sí se nota el cambio de la conformación, ¿no? O sea, en estado inactivo, estado activo. O sea, tiene que haber un cambio conformacional para que aquí haya cosas diferentes. Si se mantiene en su estado conformacional, no va a haber ningún cambio aquí. ¿Ok? No se olviden, como le dije yo, aquí existen moléculas de agua que están moviéndose a velocidades inmensas. Proteínas que se mueven a velocidades. Puede ser que acá tenga ciertos aminoácidos en la parte de aquí que hace de que una molécula no tenga atracción y siga su camino, ¿no? Siga su camino, así como esto se está moviendo, se mueve por todas partes. Pero cuando cambia la conformación, porque se le unió el ligando, entonces aquí la proteína sí se une acá y se queda junto, porque hay una atracción, ¿ok? Y ese cambio va a originar, esa unión va a originar cambios, porque para adaptarse a esto va a tener que modificar su conformación. Eso quiero que lo tengan bien, bien claro. Esta conformación es diferente a esta. Y la pregunta es, ¿por qué de estar así, en esta forma, pasó a esta forma? ¿Qué energía provocó este cambio conformacional? ¿Se acuerdan? La energía la provee el ligando. El ligando es una proteína, el ligando, perdón, es una molécula que tiene enlaces. Y el enlaces son paquetes de energía, o los enlaces son paquetes de energía. Entonces, esos enlaces van a modificar la conformación a este nivel y este cambio conformacional va a modificar todo. No tanto como
puede ser como ¿cómo se llama? La ficha de dominó, ¿no? Una ficha de dominó que lo tienes todo bien alineadito, golpeas uno, se cae uno y se caen todos. Iguales acá. Entra una estructura diferente, eso provoca de que cambien la conformación y va a cambiar la conformación a todo lo largo del receptor. Y en la parte citosólica es donde va a entrar en contacto con estructuras proteicas que van a iniciar el proceso de señalización. ¿Ok? Acá hay un ejemplo, ¿no? Este es un modelo de receptor inactivo, ¿no? Entonces, aquí vemos los aminoácidos que son los que van a cambiar su conformación, van a modificar su posición debido a la estructura que va a entrar. Miren, ¿no? Miren, esta fenilalanina 120, ¿dónde está? Esta fenilalanina 110, que esta es su posición, mire cómo gira. Igual a esa histidina 381, que está para este lado, cambia a su lado. Perdón, acá 381 se pone para acá. La fenilalanina, ¿se dan cuenta? Igual acá, esta tirosina 385 se cambia su sitio. Igual con la 103. Mira, este es diferente. Si fuera un canal, por supuesto, no es un canal, si fuera un canal diríamos, entra por aquí puede entrar algo, ¿no? Si fuera un canal que no lo es, diríamos por acá no entra nada. ¿Te das cuenta? Eso quiero que lo tengan, que entiendan, ¿no? Este es un receptor en el modelo inactivo y este es un receptor en modelo activo. ¿Qué es lo que provocó que se desplacen estos aminoácidos? Que es que ha entrado una molécula con energía. Esa energía es suficiente para que produzca modificaciones en la conformación. Porque no se olviden, este estado conformacional es el estado de menor energía, que es para que se cumpla la regla de la termodinámica. El medio, el entorno tiene que estar en el estado de menor energía. Por ejemplo, el calor es el estado de menor energía, ¿no? No hay nada lo arma, simplemente libera energía. Entonces vean ustedes aquí, para que produzcan modificaciones, es que este estado es su estado de menor energía, en este estado. ¿Por qué? Porque ya ingresó otra energía que ha hecho que se modifique su conformación. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan bien claro. El cambio conformacional es producido por cambio en la energía interna de la proteína. ¿Y qué ha originado que cambie la energía interna de la proteína? La sumación de una energía transmitida por el ligando. Así de simple. Aquí otro ejemplo, ¿no? Miren cómo es visto desde un punto de vista como si fuera más longitudinal, el TM6, TM3, TM4. Es, este es, vean ustedes, llega una energía y hay un desplazamiento. Y aquí también, vean cómo cambia su conformación. Hay un movimiento de los aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, al desplazarse puede ser de que active a la proteína G. En esta forma no puede activarlo. ¿Se dan cuenta? Simplemente estoy suponiendo, ¿no? Pero de esta posición a esta posición es totalmente diferente. Y puede ser, como les decía, que esto es justo en la que provoca que la proteína G se le junte, se le pegue la afinidad que produce, ¿no? Ok, se me escucha, ¿no? Sí, doctor.
Ya, los receptores se encuentran en células y tejidos, ya hemos visto. Es importante. Los receptores son los que van a determinar la dosis o concentración de droga que es necesaria para que se manifieste la respuesta. ¿Por qué? Porque tiene que haber una cantidad mínima de receptores unidos a los ligandos para que se produzca la respuesta. Si es muy baja la unión ligando-receptor, no se va a manifestar la respuesta porque sabemos que a nivel del organismo existe siempre un feedback, ¿no? Siempre existe siempre una contraparte que está regulando la respuesta celular. Entonces, en consecuencia, el número de receptores es el que puede limitar el efecto máximo, que puede producir la droga al unirse a esto. Cualquier patología que altere la cantidad de receptores o la accesibilidad del ligando al receptor va a disminuir la respuesta. Les dije un ejemplo, la miastenia gravis. ¿Se acuerdan? La miastenia gravis es una enfermedad donde hay una limitación de la llegada de la acetilcolina a su receptor. Aparentemente es un anticuerpo que no es que lo bloquee, sino que produce como, así como decir, un impedimento estérico. ¿Se acuerdan en química orgánica? Un impedimento estérico, de tal manera que no es que lo bloquee totalmente, sino que limita el paso. Limita el paso. Es como, ya, por ejemplo, ustedes agarran, tienen un beaker, tienen otro beaker y vierten el beaker sobre otro beaker. ¿Cuánto se demora? 2, 3 segundos. Pero si ustedes tienen un beaker, le ponen un embudo, un Buchner, por ejemplo, vierten el embudo, el agua, para que pase el otro beaker, vemos de que aumenta el tiempo. Ahora, si usted le ponen un embudo, no Buchner, un embudo bien delgadito, la parte del vástago se le llama, si no me equivoco. No, bueno. Si usted le ponen el embudo y le vierten el agua, pues se va a demorar un montón, pues, ¿no? Porque para que pase va a tener que aumentar el tiempo para que el contenido del beaker, que de repente se demoraba 2 segundos en vertirlo de un lado a otro, ahora puede demorarse en pasar 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Vean ustedes, entonces va a haber una disminución del tráfico. Eso es lo que ocurre en la miastenia gravis. Aparentemente, este anticuerpo limita el paso de glicolina, por eso es que la persona no tiene problemas para contraer los músculos. ¿Cuál es el medicamento útil para esto? Es un inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa. O sea, la acetilcolina es tan activa que apenas se une a su receptor ya es metabolizada por la acetilcolinesterasa. Entonces, ¿cómo tratamos de emparejar esto? O como la terapéutica, pues, inhibe la acetilcolinesterasa. Al bloquear la acetilcolinesterasa, hay más tiempo, está la acetilcolina para poder entrar a activar estos receptores nicotínicos. Y ahí es cuando la persona pues puede moverse, puede trasladarse. En caso de que no se le utiliza, no se puede inhibir, pues lamentablemente la acetilcolina no llega como debería llegar y la contracción muscular estriada va a estar muy limitada. ¿Bien? Muy bien. Entonces aquí vemos, los receptores pueden limitar el efecto máximo que la droga puede producir, ¿no? Yo digo que el número de receptores está limitado, en el caso de la miastenia gravis, está limitado por el impedimento estérico que provoca la, el anticuerpo para este receptor. Entonces, la característica, ¿no? Cada receptor tiene su tamaño y forma y también tiene su carga eléctrica. Y estos son los que permiten pues que ciertas moléculas, ciertas sustancias tengan la capacidad pues de unirse, ¿no?
No toda molécula se puede unir a un receptor. La característica del tamaño, forma y carga eléctrica son los que van a delimitar qué moléculas tienen capacidad de unirse. O sea, si sabemos que qué tales capacidades tienen, qué tales, cuáles moléculas tienen capacidad de unirse, entonces cambios en la estructura química de la droga puede alterar la afinidad por el receptor, ¿no? Puede hacer de que sea mucho más rápido o que sea menos atractivo, que se una menos, que haya menos afinidad, pues bueno, se limita, pues, ¿no? Igualmente, la unión droga-receptor del ligando endógeno receptor es el que va a provocar la respuesta. En patologías donde hay una excesiva respuesta o un excesivo estímulo sobre estos receptores que van a provocar pues un estado patológico, eh, sustancias que se van a unir a estos receptores sin activarlo se convierten pues en un antagonista farmacológico, ¿no? Y son útiles para estos problemas. Por ejemplo, en los anticolinérgicos, cuando una persona tiene, es ansiosa y esa ansiedad le provoca pues aumento del peritonitismo, con ganas de ir al baño, en estas situaciones un bloqueante colinérgico muscarínico es ideal, ¿no? Es muy diferente a tratar un proceso diarreico provocada por una infección. Un proceso diarreico, la diarrea es un mecanismo de defensa, jamás puede ser cortado en un paciente de este tipo, ¿no? Se le tiene que dar, como es un mecanismo de defensa, debemos permitir que la diarrea continúe, porque la diarrea lo que está haciendo es eliminando la toxina que está en el intestino. Entonces, lo que se tiene que hacer es darle al médico, por supuesto, ¿no? Le tiene que indicar la terapéutica correspondiente y por ende evitar, y por supuesto también una terapia de reemplazo electrohídrico para evitar pues, que se deshidrate. Una vez que ya el organismo eliminó todas las sustancias del intestino, cesa automáticamente la diarrea. Ya hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Como ya dijimos, pues los receptores van a determinar la relación cuantitativa entre la concentración de la droga y la respuesta. Eh, si hay un problema de donde hay disminución del número de receptores, definitivamente va a haber una disminución en la respuesta. Por más que agreguemos grandes cantidades de ligandos, la respuesta va a estar limitada, ¿ya? Porque estos receptores son lo que determina la relación cuantitativa. Entonces, y también la unión droga-receptor está basada en la afinidad de los receptores por unirse y la abundancia en los tejidos o células dianas. Eso ya se supone que es per se, ¿no? Mientras más receptores haya, hay más probabilidades de unión ligando-receptor. Mientras más receptores están unidos a ligandos, mayor respuestas hay. La unión droga-receptor está dada por la ley de las probabilidades. Por eso, misma cantidad de receptores, mayor cantidad de ligando, más respuesta. Menor cantidad de ligando, menor respuesta. ¿Por qué? Porque hay menos probabilidades de que los ligandos se unan a los receptores. Si hay mayor cantidad de ligandos, mayor respuesta porque hay mayor cantidad de probabilidades que los ligandos se unan a los receptores, lo activen y se manifieste la respuesta. Entonces, la respuesta a la acción de las drogas o de los fármacos o de los ligandos endógenos va a depender de la afinidad. ¿Cuál es la capacidad que tiene el ligando de ser reconocido por el receptor? De que exista una atracción entre la droga y el receptor. Si no existe atracción, pues no hay vuelta, ¿no? ¿Cómo lo va a activar si no tiene capacidad de acercarse o unirse? Y eficacia. Eficacia es el grado por el cual la droga es capaz de inducir
al efecto máximo. Antiguamente se llamaba actividad intrínseca, ¿no? Actividad intrínseca. Cuando se hablaba de intrínseca, daba a entender que era una respuesta única, pero a través de los tiempos he encontrado que no, que es bien variable la respuesta dependiendo del tejido, es bien diferente la respuesta a la unión ligando-receptor. Por eso que se ha acuñado el término eficacia, ¿no? ¿Con qué grado la droga es capaz de inducir el efecto máximo? Esa es la respuesta de la droga endógena, ¿no? Perdón, la sustancia endógena, la sustancia natural. Entonces, esta definición que está en la diapositiva, en realidad, si vamos a regular la función celular, sí se comporta como una proteína regular, ¿no? Porque es la que va a recepcionar las señales que vienen del entorno, que no se olvide de que la célula, ante todos estos ligandos hidrosolubles, la única manera que puedan transmitir la señal es uniéndose a este receptor. Entonces, ahí va a regular la función celular, o sea, va a regular los mecanismos por el cual se va a producir un aumento de respuesta, una menor respuesta, activación de la división celular, activación del, eh, de la transformación, ¿no? O si no, también aumento de la secreción, ¿no? De neurotransmisores, de glándulas secretoras. Y todo eso es lo que produce la activación de un receptor, dependiendo del tipo de célula. Entonces, igual, ¿no? Los receptores, no solamente, ya hemos visto en ese gráfico donde vimos la aceticolina, que se unía a nivel del receptor muscarínico cardíaco y receptor muscarínico de las glándulas secretoras y receptor nicotínico, pero las acetilicoinas es el mismo transmisor a nivel de la musculatura estriada, ¿no? Entonces, dependiendo si el sistema, también, por ejemplo, el receptor muscarínico a nivel gastrointestinal. Entonces, la estimulación de los receptores muscarínicos ante las células lisas intestinales va a provocar el cólico, ¿no? Pues cuando se le da un medicamento, antiguamente solamente había atropina, la belladona, luego ya apareció nuevos medicamentos, pseudoatropina, etcétera, etcétera. Mi función en ese paciente era disminuir eh, el peristaltismo, ¿no? Disminuir el cólico, que es un dolor. Pero, como dice acá, determinan los efectos terapéuticos adversos, pero le estamos dando por vía oral si esta atropina o eh, este derivado atropínico llega, por ejemplo, a la musculatura secretoras, a los tejidos secretores, va a disminuir la secreción y va a producir boca seca. ¿Ves? Por ejemplo, eso es un efecto adverso, porque la atropina se le está dando al paciente para disminuir su peritalitismo y el cólico. Es el efecto terapéutico. Y la reacción adversa es la sequedad de boca. Sequedad de mucosa, se juega a nivel de los ojos. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo de un efecto terapéutico y adverso es los antihistamínicos de primera generación, ¿no? Por ejemplo, la clorfeniramina es un muy buen antihistamínico, pero se lo utiliza para problemas de urticaria, alergia, ¿no? Pero a su vez va a actuar sobre receptores a nivel central y va a producir somnolencia.
Es un efecto adverso porque va a actuar sobre los receptores histaminérgicos, pero a nivel central. Entonces, los receptores que están a nivel central van a ser activados por la clorfeniramina, perdón, van a estar bloqueados por la clorfeniramina y eso va a provocar somnolencia. Por eso que en ciertas personas, sueños, perdón, estoy confundido, sueño, ¿no? Produce sueño, disculpe, sueño, aletardamiento, por eso que se le pone como advertencia a los pacientes que van a estar, que toman clorfeniramina, disculpen, ¿no? Que tomen clorfeniramina, que no manejen vehículos, ni manejen equipos que necesitan respuesta rápida. ¿No? Máquina de coser, qué sé yo, taladros. ¿Por qué? Porque produce somnolencia, produce letargamiento. Es a nivel central. Ese es un efecto adverso. Adverso de, igual también produce los antihistamínicos tipo clorfeniramina, también produce sequedad, porque tiene efectos colinérgicos, ¿no? Vemos que no hay mucha especificidad, ¿no? Queremos que actúe sobre cierto tipo de receptores, pero lamentablemente actúa sobre otro tipo de receptores. Bien. En lo que está aquí, en esta diapositiva, ¿qué es lo que resalta? ¿Cuál es la diferencia con todo lo que hemos hablado? ¿Alguien puede darse cuenta? ¿Qué es lo que es resaltante? Porque estoy repitiendo varias cosas, pero hay algo que te he dicho. Y está, porque es importante decirlo. ¿Alguien lo ha visto? Ya hemos dicho que son macromoléculas, ya hemos dicho que son proteicos, ya hemos dicho que se encuentra localizado el gran número de membranas externas de las células en el citoplasma, en organelos y en núcleos celulares, pero no hemos dicho que se encuentran asociadas a radicales lipídicos o hidrocarbonados. Pregunto, lo pongo en esta diapositiva. ¿Consideran que ustedes que es importante que resalte que, que se encuentran asociados a radicales lipídicos o hidrocarbonados? ¿Mm? ¿Alguien puede darme una idea? O de repente le he puesto a proponer. ¿Qué significa que una estructura proteica esté asociado a radicales lipídicos hidrocarbonados? Más que nada hidrocarbonados. ¿Qué otro carácter le dan a esa proteína? Ser liposoluble. No, no. ¿Qué otro carácter le dan? Le da un carácter antigénico, porque los anticuerpos no se pues, reconocen los aminoácidos, no, nunca van a sintetizar algo en contra de aminoácidos, pero sí van a reaccionar ante residuos hidrocarbonados o lipídicos. No se olviden de que cuando entra una bacteria, la bacteria tiene pues en su pared, tiene residuos lipídicos, residuos carbonados. Entonces ahí es donde lo reconoce el sistema inmunológico y crea anticuerpos. Aquellas proteínas que tienen asociados a radicales lipídicos o hidrocarbonados son susceptibles a que se formen anticuerpos. Por eso es que los receptores, por eso que se forman anticuerpos a receptores, por ejemplo, de eh, nicotínicos, a receptores, también se habla que también a receptores de semidenicotínicos, ¿no? Que da la miastenia gravis. O estructuras proteicas, por ejemplo, en la diabetes mellitus, en la artritis reumatoidea. ¿Por qué es que desconoce? O sea, desconoce porque en estos tipos de proteínas, de receptor, existen estos residuos. Y estos residuos son los que
van a poder activar la respuesta inmunológica. Por eso lo puse aquí, porque es importante saber y conocer eso, ¿ok? El resto ya lo hemos visto. Uy, perdón, un ratito. Ese hemos visto. Claro, los receptores ya hemos visto, ¿no? Hacen todo esto. En estados patológicos, estos receptores sabemos que están o funcionando muy poco o funcionando mucho y los que están generando un estado patológico. Y en ese momento se convierte en un blanco terapéutico. Y si se convierte en un blanco terapéutico, entonces se están formando moléculas eh, para que tratar de corregir esa disfunción que se está provocando en ese estado, ¿no? Entonces aquí vemos pues que ya decimos, hay un exceso o una disminución de la función de esto, pues entonces, ¿qué hay que hacer acá? Acá hay un exceso de actividad, hay que buscar una molécula que antagonice y evite pues que haya un exceso de respuesta, ¿no? Principalmente, ¿no? Igual, hay una activación excesiva de una enzima, pues bueno, hay que buscar la manera de corregir, disminuir o bloquear la actividad enzipática, principalmente, ¿no? DNA, bueno, para ciertos tipos de, bueno, hablamos ya a nivel de cáncer, ¿no? Canales iónicos, hay una excesiva contracción de la musculatura lisa vascular, y la musculatura lisa, la contracción muscular está dada por el movimiento del ion calcio. Bueno, hay que tratar de bloquear estos canales, ¿no? Entonces estamos pues el nifedipino, el amlodipino, son bloqueantes de los canales de calcio. Entonces, son medicamentos que se utilizan para evitar el excesivo paso de calcio y por ende disminuir la contracción vascular, y eso nos da que baje la presión arterial. O, o los otros tipos verapamil o diltiazem, no dihidropiridínicos, estos actúan principalmente a nivel cardíaco. Allí disminuyen la velocidad de conducción, que está dado también por movimiento de calcio. Disminuye la velocidad de conducción, disminuye la contractibilidad cardíaca a nivel cardíaco y por ende disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Vean cómo cuando se descubre el mecanismo, cómo es que actúa, cómo es que se produce una patología, entonces ahí sí lo descubierto se convierte en un blanco terapéutico, ¿no? En el DNA, sobre el DNA vemos los antineoplásticos, pues, ¿no? Igual también sobre receptores nucleares. Simplemente estoy dando un esquema. Y aquí vemos ejemplos, ¿no? Aquí vemos ejemplos de estos medicamentos sobre enzimas. Por ejemplo, la aldehído deshidrogenasa. Sabemos que eso es importantísimo para la conversión, pues, del alcohol en AMP cíclico. Perdón, alcohol en... Ay, estoy confundido. Alcohol, alcohol deshidrogenasa y luego paracético encima, ¿no? Generación de energía. Pero si bloqueas esto, se acumula aldehídos y eso es un gran problema para la persona. Y es el medicamento y el sulfirado. Por supuesto que esto no es para todo, esto es para las personas alcohólicas que quieren dejar de tomar, son conscientes, se le da esto y pues bueno, no, se pasan un poquito de alcohol y le va a producir náuseas, vómitos, dolor de cabeza, diarrea, todo horrible, de tal manera que esa persona va a evitar consumir alcohol, ¿no? Por supuesto que esto se da si la persona es consciente, no se le puede dar a una persona de forma escondida, porque la respuesta está de acuerdo al contenido del alcohol, ¿no? Si esta persona no se le puede dar escondido, porque imagínese que agarra un vaso entero, se toma de aguardiente o de pisco, le puede provocar la muerte, ¿no? Por vasodilatación excesiva y daño. Bueno,
al margen. Luego tenemos la monoamina oxidasa y hay medicamentos como antidepresivos tricíclicos, ¿no? Perdón, como antidepresivos, ¿no? Tenemos la transcicloprimida, la micloprimida, son inhibidores de la monoamina oxidasa. Esta es la más conocida, la ciclooxigenasa. Los inhibidores tenemos todos los YEGAs, ¿no? Tenemos los inhibidores COX-1 y los inhibidores COX-2, ¿no? Tenemos los que inhiben la vitamina K, el reductasa, el anticoagulante como warfarina. Y algo más conocido aquí, para las estatinas, bueno, por supuesto que todos son, pero para seguir avanzando, las estatinas que inhiben a la hidroximetilglutaril reductasa, que es la que sintetiza el colesterol. Entonces, este se utiliza para pacientes con hipercolesterolemia, ¿no? Ahora, otro tipo de canales de calcio voltaje dependiente ya le dijimos, ¿no? El TACEN, verapamilo. Luego tenemos canales de potasio, tenemos el desóxido y el minoxidilo, son antihipertensivos. Al abrir los canales de calcio, los canales de potasio lo que provoca es una hiperpolarización y por ende disminución de la contracción muscular. Las sulfonilurias, al contrario, inhiben los canales de potasio a nivel este, a nivel pancreático y eso provoca pues la despolarización de las células beta pancreáticas y eso genera la exocitosis de insulina. Así vemos otro más, la carbamazepina, que es para anticonvulsivante. Y luego los diuréticos que bloquean los transportadores de clorocationes, igual la furosemida, el inhibidor de bomba de protones, el omeprazol, que lo conocemos todos. Luego los que inhiben el simporte, el neurotransmisor sodio y todos los antihistamínicos, perdón, los antidepresivos. Y bueno, acá también tenemos la cocaína, ¿no? Antidepresivos tricíclicos. Y lo que actúan a nivel de DNA, RNA, para nosotros, para humanos, todos aquellos que se utilizan para el cáncer, ¿no? Y para, como antibióticos, que estos se inhiben estas subunidades ribosómicas, pero de las bacterias, no de nosotros. Pero en ciertos, principalmente a las bacterias, pero también actúan sobre nosotros, ¿no? Mira, entonces aquí ya vimos la misma definición de receptores y aquí decimos que inicia una cadena de eventos bioquímicos que van a originar la respuesta farmacológica. Es bueno pues reincidir en las definiciones para que se nos quede, pues, ¿no? Receptor, macromolécula componente de la célula. ¿Qué función tiene? Su función es interactuar con un ligando endógeno o droga y a consecuencia de ello, a la consecuencia de la interacción con este ligando, va a iniciar, porque es la macromolécula la que inicia la cadena de eventos bioquímicos que van a originar la respuesta. Lo inicia toda la cadena de eventos, pero quien provoca ese inicio es la unión ligando-receptor. ¿Ok? Principalmente. Porque vamos a ver ahorita un mecanismo por el cual este receptor tiene la capacidad de solito activarse. No todos, pero sí algunos receptores. Este es un ejemplo
para ver una transmisión, ¿no? Simplemente para que vean toda la cadena de eventos que se produce. Vemos que a nivel ganglionar, el nervio simpático y parasimpático, se libera la acetilcolina a este nivel. Este ganglio parasimpático recibe la señal, va a transmitir la información por axón hasta una terminal, a un espacio intersináptico, donde va a liberar acetilcolina. ¿Ok? En lo negrito. La acetilcolina va a liberar y va a producir, va a actuar sobre el músculo lisobronquial y va a provocar vasoconstricción. ¿Por qué? Porque ustedes saben que por la respiración se produce un intercambio, ¿no? Intercambio ácido básico. O sea, no puede ser uno que está constantemente respirando porque se va a perder el CO2 y eso es peligroso. Entonces hay un mecanismo que controla eso, ¿no? Y también situaciones en donde hay una sustancia que ingresa y que puede bloquear la parte respiratoria, automáticamente se contrae todo esto para botar, con mecanismo de defensa, para botar todo, cualquier cosa extraña que quiera entrar a la parte respiratoria. Muy bien, eso es lo normal. O sea, estamos nosotros respirando, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Hay situaciones, por ejemplo, en un cuadro inflamatorio, una persona alérgica, generalmente los niños, que tienen procesos alérgicos. Estos procesos alérgicos generan una inflamación que hacen que migren los eosinófilos. Estos eosinófilos van a liberar una proteína básica principal, MVP, y esta proteína que se libera a nivel, en esta biofase, lo que va a hacer es estimular, va a unirse a este autorreceptor. Me olvidé como decir acá, ¿no? Cuando viene el estímulo se libera acetilcolina, se une al receptor y produce la broncoconstricción. Como es un proceso muy vital, la acetilcolina también se une a su autorreceptor. Si se libera mucha acetilcolina, este autorreceptor bloquea la liberación de acetilcolina. Solito se controla. Excelente. O sea, no puede haber un exceso de broncoconstricción porque la unión acetilcolina M3 va a originar mayor unión acetilcolina M2 y por ende disminuye la liberación de acetilcolina. Y ahí tiene un feedback negativo excelente, se tiene un autocontrol. Pero ¿qué ocurre en procesos alérgicos? Generalmente en niños. Entonces, como les decía, se produce una respuesta inflamatoria, una alergia, cuando hay alergia a demasiados sinófilos, libera el MVP o MVP, proteína básica principal, y esta inhibe el receptor presináptico M2. Al bloquearlo, esta acetilcolina se va a estar liberando y liberando y liberando y liberando. Se convierte en rojito, ¿no? Y eso produce una broncoconstricción y ahí empieza el cuadro asmático, ¿no? Si no se tiene un buen control, un cuadro asmático. Y aquí el medicamento para estos casos es la dexametasona. Porque la dexametasona estabiliza el eosinófilo, evita la liberación de la MVP, y si no hay MVP, acá hay un buen control de la liberación de acetilcolina y se controla la broncoconstricción. Simplemente para que vean un esquema de cómo es que se inicia una respuesta o una señalización. ¿Bien? ¿Está claro esto? No tienen ninguna duda. Bien. Continuando. Entonces, la unión droga-receptor tiene que haber afinidad. Ya hemos visto, tiene que haber especificidad y actividad intrínseca, un término antiguo, o sea, que tiene que haber efectividad. Tiene que haber eficacia, perdón. Tiene que haber eficacia. ¿Ya? La afinidad es la elevada capacidad que presenta el tejido, ¿no? Que incluye el receptor, de interaccionar con su ligando endógeno o con un fármaco, una sustancia que tenga unas características similares al ligando endógeno.
con el que se fija aún cuando hay una concentración muy pequeña de este último. Por el que les pasa. Si existe una gran afinidad, vamos a ver de que las moléculas, como tienen un gran movimiento en toda la parte extracelular, si hay afinidad por una zona, se van a empezar a acumular en la zona. Y esa acumulación va a originar de que haya más probabilidades de que el ligando se una al receptor. Un ejemplo que a mí se me ocurre, porque imagínense, ¿no? Estamos en el aula, ¿se acuerdan? En el auditorio. Eh, Soltamos 10 moscas, ¿no? Y decimos, ¿qué probabilidades hay que esas 10 moscas estén, por ejemplo, en la mesa? Bajísima, ¿no? Cada mosca por su lado, cada mosca tiene ¿cómo se llama? Sus preferencias, ¿ok? ¿Por qué no van a la mesa? Porque no hay afinidad por la mesa. Pero ¿qué ocurre si colocamos un pedacito de carne podrida en la mesa? Después de un rato, ¿qué vemos? Que las 10 moscas están encima de la carne podrida. La carne podrida suelta suelta pues una sustancia, ¿no? Y eso, y tienen afinidad por la mosca. O sea, vean ustedes cómo una cosa diferente en un ambiente provocó que la afinidad, es un ejemplo un poquito burdo, ¿no? Pero para que vean, para que aseguramos que esas 10 moscas estén en un solo sitio. Hay algo que emite la carne que hace que las moscas vayan y se localicen y estén en ese sitio. Yo tengo la seguridad que las 10 moscas van a estar en ese sitio. Así es como se hace una molécula. Ver la manera de que se asemeje a la molécula original y de tal manera, pues, que tenga una alta afinidad, ¿no? Sí, le di el ejemplo, si no me equivoco, le di el ejemplo de la ivermectina, ¿no? ¿Se acuerdan? La ivermectina fue sintetizado por Merck para tratar la sequera de los pantanos, de los ríos en África, y se dio con la ingrata sorpresa económica, pero grata sorpresa para la salud pública, que con una sola dosis de ivermectina protegía a la persona durante un año de que no se infeste con estas larvas, pues no recuerdo muy bien este nemátodo, ¿no? Esta filaria. Entonces, económicamente no es rentable, pero después ya se dieron cuenta de que eh, es bueno contra la pediculosis y es bueno contra la acarosis. Y bueno, está en el mercado, ¿no? Y bueno, lo mal usaron con el COVID, ¿no? Pero para qué ver, ¿no? Esa es la afinidad. Y una alta afinidad por el estrato de la piel, que ahí se queda. Otro ejemplo de alta afinidad es el fluconazol, ¿no? Fluconazol es un antimicótico que se toma una vez por semana y se localiza rápidamente en las uñas y ahí se queda. Ahí está, ¿no? ¿Te cuenta? Es como también bueno, la marca es un genérico, la marca es Fosamax, el genérico es el ácido lendrónico. El ácido lendrónico cuando recién lo sintetizaron la industria, daba una tableta de 10 miligramos diarios. Después se dieron cuenta de que eh, tenía una alta afinidad por el tejido óseo que terminó en una tableta de 70 miligramos una vez por semana. Entonces, basta esa ingesta, esa toma, para que mientras va dando vuelta por la sangre se va acumulando en el tejido óseo. Entonces, eso lo da la afinidad, ¿no? Afinidad. Entonces, aseguramos que cantidades pequeñas van a tener buena respuesta.
Entonces, en otros términos, es la fuerza de la interacción entre un ligando y un receptor. Entonces, cuando dos ligandos se encuentran en concentraciones equimolares, o sea, en la misma cantidad, el ligando que tiene mayor afinidad definitivamente se va a unir pues, al receptor y va a desplazar al otro, ¿no? Definitivamente. Y siempre y cuando este desplazamiento ocurre, siempre y cuando la unión sea reversible, ¿no? Sea competitiva. Aquí simplemente este ejemplo lo puse para que vean cómo es el movimiento de las moléculas. No, este es un movimiento tremendo, ¿no? Todos están en constante movimiento, nadie está quieto. Y ese es el movimiento a nivel de la biofase. Los receptores determinan la relación cuantitativa entre la dosis y los efectos farmacológicos. Dice, ya lo dijimos, determinada concentración de droga, con potencia hiperactiva. Claro, ya hablamos pues de que tiene que haber una cantidad mínima de complejo tocorreceptor para que se manifieste, ¿no? Para que se manifieste, ¿no? Y el número total de receptores va a limitar el efecto máximo que la droga puede producir. Si hay patologías como poco número de receptores, pues bueno, eh, hay que ver la manera de revertir eso, ¿no? Un ejemplo son los inhibidores de los importes, de los transportadores de noradrenalina, serotonina. ¿Qué ocurre? En los pacientes depresivos, en ciertos grupos, se ha encontrado pues de que la relación de noradrenalina o serotonina con sus receptores es baja. No hay no hay una cantidad significativa o adecuada que se formen de complejo droga-receptor noradrenérgico o serotoninérgico en estos núcleos ¿no? neuronales a nivel central. Y en estos casos se produce el cuadro depresivo. Entonces, ¿cómo romper esto? Aparentemente hay menos receptores en estos pacientes. Entonces, como decimos que la respuesta está en relación a la unión droga-receptor, ¿qué ocurre? Y en estos pacientes, perdón, normalmente el sistema noradrenérgico, serotoninérgico, es un sistema donde la síntesis de estos neurotransmisores es compleja, involucra entre 3, 4 enzimas para su formación. Entonces, el organismo, ¿cómo ahorra? Lo recapta. Se libera norepinefrina, se libera serotonina, actúan sobre sus receptores en la biofase, ¿no? Y rápidamente cerca del 70 al 80% de estos transmisores es recaptado. Hay una bomba de recaptación que los vuelve a ingresar a la célula, los vuelve a paquetar en vesículas y están listos para luego volver a ser liberadas cuando llega el estímulo. ¿Ok? Entonces, en estos pacientes donde se ven estos problemas, y si no hay receptores, ¿qué se puede hacer? Entonces, encontraron que bloqueando la recaptación va a permitir que haya mayor cantidad de neurotransmisores en la biofase, ¿no? En el espacio intersináptico. Y eso va a provocar mayor probabilidades de que se una el ligando con su receptor, hasta llegar a un nivel que produzca un efecto benéfico. ¿Ok? Entonces, vean aquí, hemos modificado. No se puede hacer nada por los receptores porque no se ha encontrado la manera de aumentar la síntesis de receptores, pero sí se ha aumentado la probabilidad de que se una el ligando con su receptor, aumentando la cantidad. Una cantidad bien alta de ligando va a provocar que se unan los ligandos a los receptores y se produzca un efecto benéfico, ¿no? En este caso, como le decía, definitivamente los receptores van a determinar la relación entre la dosis y los efectos farmacológicos y cómo hay pocos receptores que están provocando esta patología, el aumento de ligandos, en este caso, va a provocar un, un mejoramiento del estado del paciente hasta llegar a su estado normal, ¿no? Bueno, casi normal, ¿no? Los pacientes que responden a esta terapia vuelven a su estado normal. Hay pacientes que no responden, ¿no? Entonces ya hemos visto, pues, para si la droga trata de asemejarse al ligando endógeno y vemos, pues, que
tiene que tener un tamaño, una forma y una carga eléctrica que asemeje al ligando endógeno para que pueda unirse al receptor, ¿no? Dice acá, unirse a un determinado receptor entre la gran diversidad de sitios de unión disponible en la célula o tejido. O sea, nosotros hablamos receptor, pero creemos de que, bueno, como le dije, el aula, ¿no? El aula del el auditorium, digamos que la extensión del auditorium es la parte de la membrana y podemos poner un granito de arena y ese granito de arena sería un receptor, para que vean la extensión que es, ¿no? Sería un receptor y pues bueno, para que llegue este, a unirse, pues tiene que moverse bastante el ligando, ¿no? Pero si hay mayor cantidad de esos granitos, la probabilidad de que las moléculas que se están a toda velocidad desplazándose por el intersticial lleguen, o al espacio intersináptico, lleguen y se puedan unir a este receptor, ¿no? Entonces, igual, ¿no? A veces se busca, pues, de que modificar la estructura química del ligando para mejorar por ejemplo, la afinidad. Y eso ocurre, ¿no? Porque los antagonistas de receptores tienen mayor afinidad que el ligando endógeno, pero son antagonistas. Entonces tienen mayor afinidad y y al hundirse al receptor van a evitar, van a evitar que el ligando endógeno se una al receptor. Y evitan pues la patología, porque se supone que si se va a administrar un antagonista de un receptor es porque hay la excesiva unión droga-receptor, pero con ligando-receptor está provocando una enfermedad. Entonces, eso es lo que, bueno, cuando se sintetizan fármacos, se empieza, pues, ¿no? Una vez ver si hay una buena respuesta, por ejemplo, en órganos aislados, trabajamos un extracto y veo que es excelente, ¿no? Yo lo administro y veo que me controla la presión rápidamente, digo, excelente. Pero cuando hago mi conversión de lo que utilicé en el baño a lo que utilizaría en una persona, son cantidades tremendas, imposible de usar. Entonces ahí es donde ve la estructura de la molécula que se ha descubierto, que produce un efecto, y van a modificarle la estructura química de tal manera si mantiene el gran efecto y necesita menos dosis, ¿no? Por ejemplo, si yo lo administraba 10 a la menos 2 en el baño, un baño de 10 a la menos 2 de la droga A, entonces imagínense que eso convertido a miligramos por kilo de peso es un montón, y de repente lo modifico la estructura y ya no 10 a la menos 2, sino es 10 a la menos 11. Mira, de 10 a la menos 2 lo convierto a 10 a la menos 11, la concentración en el baño que me produce el mismo efecto, ahí sí. Eso en dosis por kilo de peso es poquísimo, ¿no? Entonces vemos que al modificar la estructura química mejoramos la afinidad, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Que con menos cantidad llegue más rápido al tejido. Y eso va a provocar alteraciones en los efectos terapéuticos y adversos. Especificidad. Esto es importante hablar de especificidad. Por eso, por el cual dice, el ligando endógeno o exonobiótico reconoce ciertas estructuras presentes en el receptor. Reconoce, o sea, el receptor tiene diversas estructuras. O sea, le estaba hablando de una manera en general, pero cuando hablamos de especificidad, decimos, la unión droga-receptor es una única unión. No, hay estructuras diferentes que son los que van a de repente ser captados por el ligando, ¿no? Entonces, este proceso va a reconocer ciertas estructuras presentes en el receptor con el que va a interactuar. O sea, a ese nivel va a modificar el cambio conformacional.
haciendo que se active y se produzca la cadena de eventos que modifiquen la respuesta celular. Este proceso, ¿qué va a hacer? Va a permitir que el ligando actúe solo en los receptores que presentan, ojo, que presenten no solo afinidad, porque estamos hablando de, tiene que haber afinidad para que se active el receptor, sino también especificidad. Y cierta, porque afinidad, sino también, aquí está mala redacción, no solamente afinidad, sino adicionalmente también especificidad en ciertas estructuras del receptor. Porque conforme se ha avanzado la investigación, se ha encontrado de que la unión a ciertas estructuras te producen cambios en la respuesta celular, ¿no? Ya no es, como hemos visto anteriormente, todo completo, ¿no? Simplemente, aparentemente, si yo, la afinidad tiene por uno de los dominios de la membrana, te va a provocar una respuesta diferente al otro que se une en otra parte del mismo receptor, pero se une, digamos, a dos dominios de la membrana, ¿no? Y este solamente se une a un dominio de la membrana y eso te va a provocar una respuesta a este receptor, como lo vamos a ver más adelante. No simplemente aquí en este gráfico, pero que vean, pues, ¿no? Estos sí tienen especificidad y estos no, pues, ¿no? Este no tiene, este no tiene, este no tiene y este sí tiene. Tendrán afinidad porque están cerquita, pero no tienen la especificidad. Entonces, la célula es un todo. La célula no puede permitirse o no puede permitir que sobrefuncione. Una célula no puede permitir que disfuncione. O sea, la célula tiene que trabajar o responder de una manera adecuada, a un ritmo. Entonces, la célula misma se controla su funcionamiento. Entonces, la célula va a ajustar, ya sea si hay una respuesta limitada de la célula, que como les recuerdan en el gráfico, tiene que haber interacción de la célula, si no se muere. Entonces, la célula tiene que estar interactuando, tiene que estar respondiendo adecuadamente. Si vemos de que no responde adecuadamente, si vemos de que de repente el problema es de síntesis de ligando, y lo normal es que, un ejemplo, lo normal es que lleguen 1000 moléculas para que la célula funcione adecuadamente, pero no llegan 1000, llegan 800 moléculas y la célula dice, no, bueno, yo tengo que trabajar con 1000. O sea, lo que tiene que hacer la célula aumenta, o sea, tiene que unirse 100 moléculas con 100, o sea, 1000 receptores tienen que estar unidos ligados. Pero la cantidad que llega de ligandos por problemas de síntesis solamente ocupa el 80% de los receptores, porque estamos hablando de probabilidades. Entonces, lo que hace la célula es aumentar la cantidad de receptores. De tal manera que al aumentar la cantidad de receptores, eso se llama upregulation, aumenta la cantidad de receptores, va a aumentar la probabilidad que con la misma cantidad de ligandos que estás llegando, se llegue al 100% de ocupación. Entonces, eso se llama ajuste con aumento de receptores o upregulation. Si al contrario, existe, discúlpenme, esto en forma natural. Pero, ¿qué ocurre si se le da un antagonista? Un antagonista, un bloqueante se va a unir al receptor y va a evitar de que la célula responda. Entonces, para la célula también eso no es normal. ¿Qué hace la célula? Hace el upregulation. Hace el upregulation para tratar de aumentar su respuesta, pero sabemos que ese aumento de respuesta provoca la enfermedad. Por eso es que el paciente le dice al médico, le dice, venga usted acá una semana y le ajusta la dosis. De tal manera que la cantidad que le da de bloqueante hace de que el upregulation tiene un límite, ya no puede aumentar la síntesis de más receptores y se controla la patología. El paciente tiene que tomarlo así, bueno, hasta que supere el problema. ¿Ok? El upregulation no solamente de forma natural, por disfunción del sistema generador de la señal, o cuando se administra un fármaco antagonista que bloquea la función celular porque esta estaba excesiva. ¿Ok?
No se olviden de que hay drogas que actúan de este tipo, no se pueden retirar de una manera abrupta. ¿Por qué? Porque la célula tiene una cantidad bien alta de receptores que no se expresan porque están siendo bloqueadas por la droga, el medicamento. Si yo le retiro abruptamente, se va a convertir el efecto rebote. Hay una gran cantidad de receptores que con el ligando que normal que tiene va a producir una respuesta excesiva y dañina, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Si el tratamiento es con un antagonista que va a producir upregulation, se empieza a retirar la droga en forma pausada. Pequeñas cantidades, pequeñas cantidades, pequeñas cantidades. Porque igual, en las células que tienen muchos receptores, se activa lo opuesto, lo que es el down regulation. Se activa un mecanismo que va a hacer de que disminuya los receptores en la membrana. Luego tenemos otras regulaciones como es la desensibilización. La desensibilización es cuando un receptor se activa, ¿qué ocurre? El organismo ¿qué hace? Fosforila el receptor. Al fosforilar el receptor, al fosforilarle, cambia su conformación y al cambiar su conformación, corta la señalización. Porque la respuesta estaba dada porque el receptor estaba en un tipo de conformación. Si yo lo fosforilo, modifico la conformación y todo cambia. Eso es una desensibilización. Y la hipersensibilización es cuando, por ejemplo, esos receptores que están fosforilados, lo desfosforilan. O receptores que no están activos o canales que no están activos son fosforilados y son activados. Ahí se hipersensibiliza, sin que haya previamente una desensibilización. Si está desensibilizado, se hipersensibiliza cuando se desfosforila, se le quita el fosfato que estaba bloqueando la acción del receptor o la función del receptor y mejora la respuesta. Ya esto ya lo dijimos. Un ejemplo de la hormona tiroidea. La hormona tiroidea, al aumentar el metabolismo, por ende, fisiológicamente, tiene que aumentar el gasto cardíaco, incrementa el número de receptores beta 1 cardíacos. Porque como aumenta el metabolismo, tiene que aumentar a nivel general la respuesta cardiovascular. No se olviden que el regulation es para mantener una respuesta adecuada. Y el regulation también es un mecanismo de la célula que se activa para mantener una respuesta adecuada. Igualito, ¿no? De manera adecuada. Por ejemplo, la endocitosis es un down regulation, ¿no? Según el ligando, entonces se produce una invaginación y una introducción de los receptores. Entonces va a haber menos receptores en la membrana y por ende menos respuesta. Ya hablamos de la desensibilización, fosforilación, desensibilización, pues definitivamente, pues no puede estar un receptor activado constantemente, ¿no? Lo que se tiene que hacer es controlar activando mecanismos, como en este caso la fosforilación, mecanismos que cambien la conformación del receptor y por ende cese la respuesta. ¿Ok? Ah, tenemos 9:50. Acá lo dejamos a una pregunta, jóvenes, o terminamos hasta las 10. Jóvenes, Continúa, doctor. continuamos, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí, en este caso, un mecanismo por el cual se internaliza, sabemos que los beta receptores son un sistema muy activo, ¿no? Entonces, primeramente, se le une una beta-restina. Un segundito, por favor. Sí, doctor Ramírez. No, lo creo yo. Ya, ya, chucho.
Ok, disculpe, se salió o no quiso salir. Vamos a ver ya. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Un ratito. ¿Cómo se fue? Un ratito. Estamos acá. Perdón. Copiar. Bien, aquí en este gráfico es interesante, ¿no? Este es el receptor de 7 de membrana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o acoplar proteína G. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una quinasa, se forma una quinasa de receptor de beta-adrenérgico. Esta quinasa es la que fosforila al complejo beta-receptor beta-restina. Ya cuando lo fosforila, ya provoca de que se internaliza, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Aquí está la putiquinasa A, lo fosforila, se le une la beta-restina, y una vez que está la beta-restina, se internaliza, ¿no? Ese es un mecanismo por el cual se controla, pues, ¿no? Se controla el funcionamiento, el funcionamiento de estos receptores. No se olviden que los receptores beta-adrenérgicos son receptores muy activos, que actúan, que tienen un recambio muy rápido. Y los beta-adrenérgicos tienen un recambio bien acelerado, en segundos. ¿Por qué? Porque son moléculas que responden rápidamente, aumentan el ritmo cardíaco, ¿no? el tropismo, y tienen que tener un control muy estrecho, ¿no? Aquí vemos igualito, ¿no? Eh, se une el ligando, hay una lina con la beta-restina, y ¿qué ocurre? La beta-restina pasa por un sistema de endocitosis y es metabolizado, es reciclado. Pero también se ha visto que la beta-restina, ¿no? Puede activar señales. Se ha encontrado, como vamos a ver después, ¿no? O sea, ha formado señales, forma señales. Entonces, vayamos a la endocitosis. Es un proceso por el cual los receptores, se forma una membrana alrededor de la membrana, la membrana celular, se imagina, porque hay unas proteínas especiales que son las que provocan, tipo la platina, y que provocan pues que se forme como una bola. Eso hace que se cierre, la dinamina hace que se cierre la parte superior, y eso hace que se forme la vesícula, ¿no? Como vamos a ver acá, como les decía, ¿no? Hay receptores de ciclado rápido, como los receptores beta-adrenérgico, o lenta, como los receptores de angiotensina, mientras que hay algunas que sí definitivamente que su reciclado pasan diferentemente al lisosoma. Por ejemplo, los factores de crecimiento, ¿no? Los factores de crecimiento, cuando se da la señal, estos factores de crecimiento, su respuesta dura horas y días, ¿no? Eso no se necesita que rápidamente se recicle estos receptores. En cambio, los receptores de angiotensina o los receptores de beta, sí, especialmente los beta, sí, el reciclado es bien rápido. Proceso de señal, se internalizan, vuelve a salir. Hay otros como no, los receptores de angiotensina son lentas, ¿no? Y en cambio otras no, otras son destruidas porque no son necesarios que haya un reciclado rápido. Este mecanismo regula la expresión de los receptores de superficie y prepara el camino para el siguiente celular, receptores acoplados a proteínas G y factores de crecimiento. Aquí vemos, ¿no? ¿Ves? Cómo se internalizan. Hay algunos que pasan, miren aquí, especialmente los receptores acoplados a proteínas G, que se reciclan rápidamente.
Y hay otros que son un poco más tardíos, ¿no? Esto, por ejemplo, este receptor es de angiotensina. Estos receptores beta-adrenérgicos rápidamente se reciclan. En cambio, estos receptores de angiotensina pasan a otro endosoma y son reciclados. En cambio, estos se unen y pasan a unos lisosomas, de los cuales son vueltos a reciclar o son destruidos. ¿No? Son destruidos. Entonces, simplemente, ya, eh, acá estamos uh, simplemente colocando todo junto. La resensibilización es cuando el receptor eh, se elimina y vuelve otra vez a estar activo, ¿no? Se recicla y se resensibiliza. En cambio, hay otro que se internaliza, se degrada. Este es un mecanismo de acción que no lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, tenemos agonistas. Un agonista es aquella molécula que se une al receptor y lo activa completamente, ¿no? Produce una respuesta total. Antiguamente se llamaba actividad intrínseca 1. El parcial se une al receptor, pero no produce la respuesta total, máxima, ¿no? Aun si todos los receptores estén ocupados, la actividad intrínseca es 1. Cuando unimos una agonista parcial con una agonista total, el agonista parcial se convierte en antagonista. ¿Por qué? Porque evitamos que la respuesta sea 1, porque va a compartir tanto respuesta 1 como respuesta de -1, y entonces la respuesta no es completa. Y en este caso, se va a comportar como antagonista competitivo. Y aquí vemos una curva, ¿no? Curva dosis-efecto por agonista completo, ¿no? Este es un agonista con un antagonista sin antagonista B. Aquí, este es el agonista con 0.001 de concentración de molécula B. Y este con más concentración. Vemos que la respuesta siempre se llega a la respuesta máxima. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Siempre se llega a la respuesta máxima. Este es un antagonismo competitivo. Este es cuando juntamos un agonista parcial con un agonista total. Agonista parcial B, 0. Si hay uno de agonista parcial, no parte en 0 como el anterior, sino va a partir, como tiene una actividad, va a partir de una respuesta. Pero de todas maneras necesito más agonista total, más concentración, por eso que la curva se va a la derecha, más concentración para llegar al efecto máximo. Si aumento a 4, la respuesta inicial es más alta. Si aumento a 16, la respuesta es más alta. Si aumento a 64, la respuesta es más alta. Pero siempre necesito mayor cantidad de concentración del A para llegar a la respuesta máxima. Entonces, antagonismos químicos, ya lo vimos, ¿no? Por ejemplo, los antulcerosos. Fisiológico es cuando una molécula naturalmente funciona y controla la respuesta de otra. Por ejemplo, la insulina es antagonizada por los glucocorticoides. Los glucocorticoides actúan aumentando la concentración, aumentando la cantidad de glucosa en sangre. Está antagonizando la respuesta natural de la insulina. Igual, la adrenalina también. La adrenalina produce gluconeogénesis, la adrenalina aumenta la cantidad de glucosa en sangre, antagonizando la respuesta a la insulina. O sea, hay un equilibrio, ¿no? Y en el farmacológico encontramos dos, ¿no? Competitivo y no competitivo. Ya vimos el competitivo y ahora vamos a ver el no competitivo, ¿no? Si lo vimos, ya, este es el competitivo, ya lo hemos visto. Tenemos que comentar y siempre va a llegar a la respuesta máxima. En cambio, el no competitivo es este, ¿no? ¿Qué ocurría? Un estudio se hizo. Se le dio una droga respuesta máxima. Se le dio 1, se llegó a respuesta máxima. 3, a respuesta máxima. 5, respuesta máxima. 20, pero llegó un momento que ya no llegaba a respuesta máxima. Pero, ¿qué pasó? Este era un antagonismo no competitivo, o sea,
el antagonista se unía covalentemente con el receptor y lo bloqueaba. Y la pregunta era, ¿y por qué acá se llegó a respuesta máxima? Eso originó este concepto, los receptores de reserva. Receptores de reserva. Que indican de que, como un upregulation, ¿no? Cuando hay receptores bloqueados, la célula sintetiza o libera o activa más receptores, de tal manera que se llega a la respuesta máxima. Pero tiene un límite, como se vio en el gráfico, ¿no? Perdón. Tiene un límite, va a llegar un límite en que ya no puede haber más receptores de reserva y la respuesta celular no se va a dar. No porque te la respuesta, ¿no? Ya no va a haber respuesta. Muy bien, ahora sí estamos sobre las 10. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, Profesor, ¿alguna pregunta? yo sí tenía una duda, profesor. A ver, pregunta. Los 3 puntos de unión droga-receptor, ¿cuáles eran? Afinidad, especificidad y el último, Actividad intrínseca. actividad intrínseca. La eficacia es para que se produzca la respuesta. Ya, listo, gracias. Ok. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra respuesta o pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, pueden retirarse. Y la próxima semana sí, ya, ojalá que sea presencial para terminar. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Profesor Rojas, una consulta. Sí, sí, joven. Profesor, con usted vamos a llevar el seminario de la siguiente semana en el caso de toxicología, ¿cierto? Con todos, sí, con todos. Ah, ya, bueno. Le quería consultar, en el grupo de toxicología solo llegaron a salir 2 grupos, entonces mi consulta es sobre si, van a, digamos eso, en la siguiente semana van a igual todos sacar, digamos, PPTs o solamente, digamos, los que no han expuesto todavía. O sea, porque son 6 grupos y expusieron 2, entonces. Claro. No, pero de hecho que tienen que ser los otros grupos. Pues. De todas maneras hay que preparar para que estén al tanto. ¿Sí? Pero Ok. normalmente se tienen que, los que no han, los grupos que han intervenido no van a salir sorteados, porque imaginen que tengan tanta mala suerte que van a salir siempre, ¿no? Ujú. Tienen que emparejarse todos los grupos para que todos tengan nota. Y después ya se va a hacer el sorteo para que se completen con las siguientes vueltas, pues, ¿no? Las siguientes ruedas. Ah, ya, está bien, profesor. ¿Está claro? Sí, entonces sería, digamos, entre los 4 grupos restantes nada más. Así es, entre los cuatro se va a sortear. Sí, sí, tienen que completar, que todos se expongan para que luego repitan. Ya, está bien, profesor. No sé Ok. si puede proporcionarme Sí, su número para que me pueda pasar la PPT de la clase de esta y la semana pasada, por favor, ya, porque no me la pasé. 99255. Ya mi celular es 992550623. A ver, sería Claro. 9922255, ¿qué más? No, 99255. No, lo voy a escribir mejor, ¿ya? Sí, por favor, por favor. Ya, ese es mi celular, ¿ya? Ya, profesor, muchas gracias. Ok, jóvenes. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ok. Si no hay ninguna pregunta, entonces muchísimas gracias. Pueden retirarse.